Era el año 2015, y mi rutina como médico forense en Guadalajara había alcanzado un punto de monotonía que en otras circunstancias habría considerado tranquilizador. La muerte, aunque implacable, tenía patrones que podía anticipar: accidentes, homicidios, enfermedades. No obstante, hubo un caso que marcó mi carrera y mi vida, haciéndome dudar de la lógica que hasta entonces había considerado infalible. Una tarde gris y húmeda, recibí el cuerpo de una mujer joven que había sido encontrada flotando en el río Santiago. La ficha policial la describía como no identificada, de entre 20 y 30 años, piel pálida y cabello oscuro enmarañado. La causa preliminar de muerte era ahogamiento, pero algo en la foto adjunta al informe me provocó un nudo en el estómago. Sus ojos, abiertos y fijos, parecían vacíos, pero transmitían una especie de angustia atrapada en el tiempo. El cadáver llegó en una camilla metálica, envuelto en una sábana manchada de agua y limo. Al retirar la tela, sentí un escalofrío recorrer mi columna. No era la primera víctima que recibía desde el río, pero algo en su expresión me desarmó. Había algo inquietantemente vivo en su rostro, como si hubiera presenciado un horror que no se apagó con la muerte. Comencé el análisis siguiendo el procedimiento habitual. La piel presentaba el tono grisáceo típico de una sumersión prolongada, con signos de lividez post-mortem y rigidez avanzada. Mientras documentaba las heridas menores en sus brazos y piernas, probablemente causadas por ramas o rocas en el río, escuché un sonido. Era sutil, un goteo irregular, como el de una llave mal cerrada. Miré a mi alrededor. Pensé que tal vez la humedad del ambiente o algún instrumento mal colocado lo provocaba, pero no encontré la fuente. Continué con el examen. Al levantar su rostro para inspeccionar la parte posterior del cráneo, noté algo peculiar. Su piel estaba fría, como era de esperar, pero una gota helada resbaló por mi guante. Me congelé. Levanté la vista hacia su rostro y lo vi con claridad. Lágrimas, finas y cristalinas, descendían lentamente desde sus ojos abiertos. El goteo. Mi mente intentó encontrar una explicación racional. Tal vez el agua del río atrapada en los conductos lagrimales se estaba filtrando. Pero, después de horas en refrigeración, y aun si fuera posible, ¿por qué ahora? No tenía sentido. Revisé varias veces los tejidos oculares, buscando rupturas, acumulaciones de fluidos, cualquier cosa que pudiera justificar el fenómeno, pero no encontré nada. Sentí el ambiente volverse opresivo, como si la habitación misma estuviera observándome. El aire, normalmente frío, ahora era asfixiante. Me aparté para tomar un respiro y anoté mis observaciones, aunque mi mano temblaba al escribir. Esa noche, la sensación no me abandonó. Cerré la sala con la certeza de que nada más ocurriría, pero al llegar a casa, sentí que algo me acompañaba. Mi apartamento, normalmente un refugio tranquilo, estaba cargado de una tensión inexplicable. Me convencí de que era mi imaginación, que la extraña experiencia del día estaba jugándome una mala pasada. Al día siguiente, volví al trabajo temprano. Me enfrenté al cadáver nuevamente, decidido a completar el análisis y cerrar el caso. Pero mientras limpiaba el rostro de la mujer para realizar un estudio más detallado, noté algo nuevo. Marcas rojizas en sus mejillas. Parecían huellas de dedos, como si alguien hubiera intentado sostener su rostro. Lo revisé en el informe inicial, pero no había mención de esas marcas. Juraría que no estaban allí el día anterior. El goteo volvió, más fuerte esta vez, resonando en la sala vacía. Me giré hacia los grifos, pero estaban cerrados. El sonido era implacable, viniendo directamente de la mesa donde reposaba el cuerpo. Al mirar nuevamente, vi algo que jamás olvidaré. Sus labios, antes rígidos y cerrados, ahora estaban entreabiertos, dejando escapar una fina línea de agua turbia. Mi corazón se aceleró, pero intenté mantener la calma. Comencé a grabar lo que veía,
documentando cada anomalía. Mis palabras eran vacilantes, temblorosas. Cuando me acerqué para inspeccionar su boca, el goteo cesó abruptamente. La sala quedó en completo silencio. Entonces, sentí algo frío en mi muñeca, como un roce. Retrocedí de golpe dejando caer el instrumental. El cadáver no se había movido, pero un rastro húmedo ahora rodeaba la camilla, como si el agua del río estuviera filtrándose desde su cuerpo. La lógica me decía que era imposible. El cuerpo había sido drenado, limpiado y sellado. No podía generar líquido por sí mismo. Esa noche me fui temprano, incapaz de continuar. En casa el sueño no vino. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus lágrimas, sus labios entreabiertos. Sentía que algo estaba conmigo, como si la muerte que había traído consigo no se hubiera quedado en la morgue. Los días siguientes se volvieron una espiral de paranoia. En la morgue, mis colegas comentaban que la sala donde trabajaba se sentía extraña, que el aire era más frío de lo normal, que los equipos fallaban sin explicación. Yo intentaba desviar las conversaciones, pero sabía que algo estaba mal. Las marcas en el rostro de la mujer cambiaban cada día. Lo que comenzó como huellas sutiles se transformó en surcos profundos, como si uñas invisibles rasgaran su piel. El goteo me seguía a todas partes. Lo escuchaba en mi oficina, en los pasillos, incluso en mi casa. Comencé a evitar el análisis, retrasándolo con excusas. Pero una noche, no tuve más opción. El caso debía cerrarse, y yo debía enfrentarla una vez más. Eran las 11 de la noche cuando me encerré en la sala, decidido a terminar. El cuerpo estaba donde lo había dejado, pero algo en la atmósfera era distinto. El aire tenía un olor penetrante, a tierra mojada y algo más, algo orgánico, como carne descompuesta. El agua en torno a la camilla había formado un charco más grande, extendiéndose hacia mis pies. Mientras colocaba el bisturí en su piel, un golpe seco resonó en la habitación. Miré hacia la puerta, pero estaba cerrada. Luego, otro golpe, esta vez más cerca. Venía de la mesa. Mis manos temblaron y la herramienta cayó de nuevo. Fue entonces cuando vi el imposible. Sus dedos, rígidos por el rigor mortis, se habían flexionado ligeramente, dejando una marca húmeda en el metal. Un pánico primitivo me invadió. La lógica me abandonó, y un solo pensamiento llenó mi mente: salir de allí. Pero antes de que pudiera moverme, las luces comenzaron a parpadear. La sala se sumió en sombras, intercaladas por destellos cegadores. En uno de esos parpadeos lo vi claramente. El cadáver había girado su cabeza hacia mí. Sus ojos abiertos y llorosos me miraban directamente. Sus labios se movieron apenas, y un susurro inaudible llenó el aire. Corrí. Dejé todo atrás. Mis instrumentos, mi orgullo, mi cordura. Al día siguiente, renuncié sin dar explicaciones. Mis colegas intentaron contactarme, pero no respondí. El caso quedó archivado como indeterminado, y el cuerpo fue enviado a un cementerio anónimo. Sin embargo, la sensación de ser observado no me ha abandonado. Ahora, cada vez que escucho el goteo de un grifo, me paralizo. No puedo evitar mirar sobre mi hombro, esperando verla de nuevo. No sé qué vi aquella noche, pero sé que no fue algo que pertenezca a este mundo. Ella sigue conmigo, en el agua, en las sombras, en mis pesadillas. Y en cada lágrima que cae, siento que la muerte no fue el final para ella, sino el principio de algo mucho más oscuro. Los muertos. Soy médico forense. He pasado más de una década en salas de autopsia, rodeado de cadáveres, diseccionando la muerte para dar respuestas a los vivos. En este oficio, la monotonía suele ser la norma. No obstante, hay noches que te arrancan la ilusión de control y te recuerdan que hay cosas que no se pueden explicar. Esta es una de esas noches, y aunque el recuerdo me carcome, debo contarlo para intentar liberar el peso que llevo. Era invierno.
Una de esas madrugadas heladas donde incluso las paredes parecen crujir. La morgue estaba más silenciosa de lo habitual, y el único sonido era el zumbido del refrigerador industrial que mantenía los cuerpos en su descanso artificial. Esa noche, trabajaba en el turno nocturno debido a una reciente acumulación de casos. Nada inusual, pensé al llegar. Había 4 cuerpos esperando mi examen, todos víctimas de accidentes o muertes súbitas. Pero uno de ellos me puso los nervios de punta desde el principio. Era un hombre de unos 40 años, sin identificación. Había sido encontrado en un camino rural, sin signos evidentes de trauma. Su rostro, bueno, digamos que tenía una expresión que no olvidaré jamás. Sus ojos estaban entreabiertos, como si hubieran capturado el último atisbo de algo espantoso, y su boca se congeló en una mueca, a medio camino entre un grito y una sonrisa burlona. Algo en él me repelía. Quizás eran las manos, cuyos dedos parecían crispados en un gesto defensivo. Siempre pide permiso antes de manipular el cuerpo. Recordé las palabras que un veterano me dijo años atrás en tono de advertencia. Era una vieja superstición de forenses, algo que nunca tomé en serio. Esa noche, sin embargo, lo dije en voz baja, casi como un susurro, más para apaciguar mi creciente incomodidad que por creer en ello. Con su permiso, voy a comenzar, murmuré. Al instante, un escalofrío me recorrió la espalda. La sensación era como si alguien me estuviera observando, pero estábamos solos, el cuerpo y yo. Sacudí la cabeza, reprendiendo mi imaginación, y comencé a trabajar. Abrí el cuerpo metódicamente, examinando los órganos con cuidado. Sin embargo, algo no encajaba. No había señales de muerte aparente, ni un infarto, ni un coágulo, ni signos de intoxicación. Era como si su corazón simplemente hubiera decidido detenerse. Una muerte inexplicable. Pero lo más extraño vino después. Mientras escribía mis notas, escuché un ruido leve, como un roce. Levanté la mirada. Nada. La morgue seguía desierta. Las luces frías iluminaban cada rincón. Mi respiración era lo único audible. Traté de ignorarlo y volví a mi trabajo. Pero el ruido se repitió, esta vez más claro. Algo como un susurro. Imaginación. Solo eso, me dije a mí mismo. Aún así, miré al cuerpo nuevamente. Los ojos que antes estaban entreabiertos parecían ahora cerrados por completo. No recordaba haberlos cerrado. Me acerqué intentando racionalizar lo que veía. Fue entonces cuando sucedió. Una presión súbita y helada envolvió mi muñeca, como si algo invisible la agarrara. Solté un grito y retrocedí, tropezando con una bandeja de instrumentos que cayó al suelo con un estruendo. Pero no había nada, nadie. Miré al cuerpo, esperando encontrarlo igual de inmóvil. No fue así. Su cabeza estaba girada hacia mí. Esa mueca espantosa se había intensificado, transformándose en algo perverso. Sus ojos seguían cerrados, pero la sensación de que me observaban era innegable. Quise salir corriendo, pero el deber, o quizás el miedo al ridículo, me retuvo. Me dije que debía terminar. Es la fatiga, repetí como un mantra. Me acerqué una vez más, y entonces lo vi. Marcas en sus brazos que antes no estaban allí, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. 3 líneas paralelas, profundas y rojizas. Toqué mi muñeca instintivamente, recordando la sensación de esa presión gélida. Coincidían. El aire de la morgue parecía más denso ahora, pesado como si algo invisible estuviera allí conmigo. Sentí la necesidad urgente de apartarme, pero también algo me obligaba a quedarme, como si estuviera atado al cuerpo por un hilo invisible. En ese momento, mi reloj de pared se detuvo. Las manecillas, que habían sido un consuelo constante en el silencio, se quedaron congeladas en las 3:33. Un sonido emergió del refrigerador donde se almacenaban otros cuerpos. Era un golpeteo, rítmico y desesperado, como si alguien intentara salir. Me giré rápidamente, tratando de encontrar una explicación lógica, tal vez una falla mecánica. Me dije,
aunque sabía que no era posible. El golpe se intensificó, acompañado ahora de un lamento bajo, un sonido que no era humano pero tampoco podía ser ignorado. Entonces, una voz, apenas audible, emergió de la dirección del cadáver. «No debiste tocarme». Retrocedí, tropezando con una silla. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. La voz no era un eco, ni un recuerdo. Era real, provenía del cuerpo, de ese hombre muerto que no debería estar hablando. El ambiente se volvió insoportable. El zumbido del refrigerador se detuvo, dejando un silencio absoluto que solo amplificaba mi terror. Quise correr, pero mis piernas se negaban a responder. Algo se movió en el cuerpo, un leve espasmo en los dedos. Vi horrorizado cómo su mano se levantaba lentamente, como si señalara algo detrás de mí. No quería girarme. Cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Pero el miedo, ese miedo primitivo y morboso, me obligó. Me volví lentamente. La sala estaba vacía. Sin embargo, el reflejo de una sombra oscura parpadeó en las superficies metálicas. Era alta y desproporcionada, una figura humanoide que no pertenecía a este mundo. Su silueta parecía moverse entre los rincones como un parpadeo, imposible de enfocar. El frío se intensificó, hasta el punto de que mi aliento se condensaba en el aire. Cuando volví la mirada al cuerpo, estaba de nuevo inerte. Sin embargo, la mueca en su rostro había cambiado una vez más. Ahora parecía burlarse de mí, como si supiera algo que yo no. Mi mente se tambaleaba entre la incredulidad y el pánico. En ese momento, las luces parpadearon. Una tras otra, las bombillas comenzaron a estallar con un sonido seco, sumiéndome en la oscuridad. Lo único que me guiaba era el resplandor tenue del pasillo exterior. Corrí hacia él, dejando atrás el cuerpo, los instrumentos, todo. Mi única meta era escapar de esa sala maldita. Al cruzar la puerta sentí algo rozar mi espalda. No me atreví a mirar. Seguí corriendo hasta llegar al vestíbulo, donde el guardia nocturno me miró con desconcierto. «¿Está bien, doctor?», preguntó. No respondí. Solo asentí, agarré mis cosas y salí del edificio. Afuera, el aire frío de la madrugada me recibió como un bálsamo. Pero incluso entonces, no me sentí seguro. Una sensación persistente de que algo me seguía no me abandonó durante semanas. Desde esa noche, nunca volví a trabajar en turno nocturno. Aún sueño con aquel cuerpo, con la mueca burlona que parecía saber más de lo que debía. Pero lo peor son las marcas en mi muñeca, que nunca desaparecieron. 3 líneas paralelas, como las que vi en el cadáver. Ahora entiendo por qué los viejos forenses dicen: nunca hables con un muerto en la morgue porque te arrepentirás. El Rosario de la Desolación. Soy médico forense en Guanajuato, y después de más de 10 años en esta profesión, creí que había visto y vivido todo lo que el cuerpo humano podía experimentar en la vida, y después de ella. Pero aquella noche lo cambió todo. No fue la sangre, los cadáveres, ni la soledad lo que me rompió. Fue algo que me atravesó el alma como un cuchillo en carne viva, algo que no tiene explicación lógica y que hasta el día de hoy me quita el sueño. Era una noche fría de noviembre. Las calles afuera estaban desiertas, como si la ciudad entera supiera que algo oscuro estaba rondando. Las morgues no son lugares cómodos, y las sombras parecen alargarse en rincones imposibles cuando estás solo con los muertos. A pesar de eso, estaba acostumbrado. Aquella noche trabajaba en el cuerpo de un joven, un caso típico de homicidio. Tenía múltiples heridas punzantes en el abdomen y una expresión de pánico congelada en su rostro. Era la mirada de alguien que había visto la muerte llegar de frente. Mientras revisaba el cuerpo en busca de pruebas, el silencio de la sala fue interrumpido por un grito desgarrador que me heló la sangre. Una voz femenina, cargada de desesperación, resonó desde algún punto lejano de la morgue.
«Devuélveme a mi hijo». Solté el bisturí que tenía en la mano, y su tintineo contra el metal de la mesa fue lo único que rompió el denso silencio que siguió. El grito me paralizó. Era demasiado real para ser una alucinación, pero también imposible. La morgue estaba cerrada, y yo era el único que tenía acceso a las instalaciones a esa hora. Mi primera reacción fue lógica. Asumí que algún familiar del joven había logrado entrar. Aunque improbable, no era del todo imposible. Me limpié las manos rápidamente y me dirigí hacia la puerta principal de la sala. Las luces del pasillo parpadeaban, y un zumbido extraño parecía emanar de algún punto que no podía identificar. Caminé lentamente, tratando de mantenerme sereno. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?» Mi voz retumbó en el vacío, pero no hubo respuesta. Decidí revisar las cámaras de seguridad, pensando que tal vez alguien había burlado la seguridad. En las pantallas no había nada, solo las mismas imágenes de pasillos vacíos y la sala principal donde trabajaba. Nadie había entrado. Nadie estaba ahí. Sin embargo, el grito seguía resonando en mi mente, como si lo hubiera escuchado no con mis oídos, sino con algo más profundo. Regresé a la sala, tratando de convencerme de que el cansancio y las horas acumuladas estaban jugando conmigo, pero algo no estaba bien. Lo sentí en la piel, en el aire, en mi respiración. Cuando volví al cuerpo del joven, algo me hizo detenerme. Sobre la mesa, justo al lado de su mano izquierda, había un rosario. Era pequeño, de madera oscura, y se notaba desgastado por el tiempo. Pero lo más perturbador no era el objeto en sí, sino que no estaba allí antes. Yo había revisado la mesa con meticulosidad. Nadie más había entrado. Aún así, ahí estaba. Me acerqué lentamente. Mis manos temblaban mientras lo tomaba entre mis dedos. Tenía grabado un nombre en el crucifijo, una inscripción que apenas podía distinguir con la tenue luz. María de los Ángeles. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y la sensación de estar siendo observado se hizo insoportable. Miré alrededor, esperando encontrar algo, pero la sala estaba vacía. Lo más extraño era que el joven no tenía identificación, ningún documento que pudiera decirme quién era o de dónde venía. Pero el rosario, de alguna manera, parecía ser suyo. Decidí guardarlo en una pequeña bolsa de evidencias, aunque no sabía exactamente qué estaba evidenciando. Mi lógica profesional me decía que debía seguir trabajando, ignorar las sensaciones, pero mi instinto me decía otra cosa. Algo no estaba bien. Las horas pasaron, pero la tensión no desapareció. Me quedé dormido en mi escritorio cerca de las 4 de la mañana, pero mi descanso fue breve. Soñé con la voz. Era un susurro esta vez, suave pero insistente. «Devuélvemelo, devuélvemelo». En mi sueño veía el cuerpo del joven en la morgue, pero no estaba muerto. Sus ojos se abrían de golpe, y de su boca salía el grito de la mujer. Me desperté sobresaltado, empapado en sudor, con la sensación de que alguien estaba parado justo detrás de mí. Volteé rápidamente, pero no había nadie. El rosario seguía en la bolsa de evidencia sobre la mesa. Decidí revisar de nuevo los registros del joven. Busqué en el sistema, en archivos policiales y en cualquier base de datos que pudiera darme una pista sobre su identidad. Nada. Era como si no existiera. Fue entonces cuando noté que algo más había cambiado. La expresión del rostro del cadáver. Antes era una mezcla de terror y resignación, pero ahora parecía más sereno, casi como si estuviera descansando. Las cosas empeoraron al día siguiente. Llegué temprano para continuar con los análisis, pero desde el momento en que abrí la puerta, supe que algo estaba mal. La morgue estaba helada, mucho más de lo habitual. Una brisa fría, inexplicable, recorría la sala. Lo primero que noté fue el rosario. Ya no estaba en la bolsa de evidencias. Estaba sobre el pecho del joven cuidadosamente colocado, como si alguien lo hubiera puesto ahí con deliberación. Mi piel se erizó. Nadie había tocado el cuerpo desde la noche anterior. Nadie podía haberlo movido.
Decidí que era suficiente. Informé a mi supervisor y solicité que alguien más se encargara del caso. No mencioné los detalles extraños. Simplemente dije que estaba demasiado involucrado emocionalmente, que necesitaba descansar. Era una excusa débil, pero funcionó. Sin embargo, la sensación de haber sido marcado por algo no desapareció. Esa misma noche, en mi casa, los eventos continuaron. Alrededor de la medianoche, mientras revisaba unos documentos, las luces de mi casa parpadearon. Luego, un golpe seco resonó desde la sala. Caminé lentamente hacia la fuente del ruido, y ahí, en el suelo, encontré el rosario, el mismo que había dejado en la morgue. Sentí náuseas, como si mi cuerpo estuviera rechazando la realidad. ¿Cómo había llegado hasta ahí? No podía ser una coincidencia. Algo o alguien lo había traído. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, mirando la pequeña cruz de madera, intentando encontrarle sentido. Los gritos volvieron, no como un eco en la morgue, sino en mi cabeza. Devuélvemelo. La voz era más intensa, casi furiosa, como si algo o alguien estuviera reclamando algo que yo no entendía. Fue entonces cuando lo comprendí. El rosario no era solo un objeto, era un vínculo, una conexión entre este mundo y algo que no podía explicar. Volví a la morgue al día siguiente. No podía quedarme con el rosario, pero tampoco podía deshacerme de él. Sentía que debía regresarlo al joven, aunque no sabía por qué. Cuando llegué, la sala estaba en completo silencio, pero el cuerpo del joven ya no estaba ahí. Su caso había sido transferido a otro médico forense en otra ciudad. Sentí un alivio momentáneo, pero algo dentro de mí sabía que esto no había terminado. Desde entonces, he sentido su presencia. A veces en mi casa, las luces parpadean, o escucho pasos cuando sé que estoy solo. El rosario, a pesar de haberlo dejado en la morgue, reaparece en los lugares más inesperados. En mi auto, en mi escritorio, incluso en el bolsillo de mi bata de trabajo. No importa dónde lo deje, siempre regresa. Han pasado meses desde aquella noche, pero no puedo olvidar. No sé si fue mi imaginación, el cansancio o algo más oscuro. Lo único que sé es que ese grito, esa voz desesperada, sigue persiguiéndome. Devuélvemelo, devuélveme a mi hijo. Pero ¿cómo se devuelve algo que ya no pertenece a este mundo? ¿Cómo se apacigua un dolor que trasciende la muerte? Es una pregunta que aún no puedo responder. Tal vez nunca lo haga. Y mientras tanto, el rosario sigue ahí, como un recordatorio de que hay cosas que nunca podremos entender. Espero que hayan disfrutado de esta historia. Si fue así, te invito a apoyarme con un like o un comentario. Tu interacción es invaluable y nos ayuda a seguir creando contenido. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animo a hacerlo para que no te pierdas lo mejor del Señor Oscuro de la Noche. Gracias por acompañarme y por ser parte de esta experiencia.